mi izquierda, activista y presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera. Durante toda su vida se ha dedicado precisamente a reivindicar estos aspectos tan importantes como es el tema de la transexualidad y, en general, de todos los aspectos de la LGTBI. Desde 1977, incluso me imagino que antes, desde que fuera una de las cofundadoras de Sevilla del movimiento homosexual de Acción Revolucionaria, ha hecho muchos trabajos de activismo, de asociacionismo, en torno a este movimiento, sobre todo desde el punto de la asociación de transexuales. Además, ha participado y ha sido una de las promotoras de la Ley Integral de Transexualidad, aprobada por Andalucía, que fue la ley pionera en España y en Europa, donde se recogen que los seres humanos pueden elegir libremente su identidad y expresión de género. Independientemente de todas estas cuestiones, creo que lo más importante, y yo creo que es lo que hay que trasladar en este seminario, es que todas las ponentes y todos los ponentes que estamos y que están aquí y se van a reunir son personas, por encima de cualquier otra cuestión y etiqueta. Y eso es, creo que es lo más importante. Os dejo con la palabra de Marc Arbolet. Bueno, buenos días. En principio quería agradecer a la Fundación General y a la Facultad de la Educación pues este seminario que nos parece imprescindible. Yo creo que los centros educativos, la universidad, para mí es el templo del conocimiento. Es fundamental que precisamente estos espacios sean espacios que ayuden a entender la diversidad humana. Cuando digo a entender la diversidad humana, me refiero a todo tipo de diversidad. Aquella diversidad que habla de otras pieles, de otras etnias, de otras razas, pero también de esa diversidad que nos habla de personas que aman de forma diferente, de personas que se expresan de manera diferente o que tienen una identidad que no coinciden con la que otros nos asignan cuando nacemos. Creo que la educación es fundamental y ha sido la base para cualquier cambio cultural de una sociedad. A veces las y los activistas conseguimos marcos jurídicos que hacen que la igualdad esté más cerca de aquel grupo humano que vive una desigualdad. Pero siempre, además de cambiar los marcos jurídicos, paralelamente van también cambios profundos y radicales en el discurso hablado y en el discurso escrito. Aquello que la palabra como vehículo de comunicación nos ayuda cada vez más a poder nombrar las cosas, porque a veces precisamente una palabra en su mal uso puede seguir perpetuando discriminaciones y en el buen uso de la palabra vale para combatirla. Por eso creo que también la importancia del activismo no solamente es la conquista de marcos jurídicos, sino también el cambio discursivo hablado y escrito para que seamos más inclusivos y respetuosos con la diversidad humana. Yo creo que España, y lo digo como activista histórica, yo no soy para hablar de mí, yo creo que es una presentación bastante importante el señor decano, pero yo puedo decir que ya cuando tenía 17 años, aún vivo el dictador, nosotros en la clandestinidad nos organizamos en distintos territorios del Estado español para combatir principalmente, ya no era solamente el respeto a la dignidad, era para combatir aquellas leyes que consideraban un delito amar o ser diferente y que por la misma terminamos en las cárceles cerca de 5.000 personas en el Estado español y fueron fichadas cerca de 50.000 personas. Esta fue mi primer
batalla cuando aún tenía 18 años, fundando el movimiento homosexual de Acción Revolucionaria en Sevilla, que convoca la primera manifestación en el 78, que hace también posible, y fui anfitriona en Sevilla, de recibir a todos los frentes que en aquella época estaban organizados: el Frente de Liberación Gay de Cataluña, el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, el de Murcia, el de Galicia, y nos dimos cita en Sevilla porque queríamos por primera vez en la historia de España hacer una acción unitaria que por fin golpeara al gobierno y que excluyera de la ley de peligrosidad social esa ley que hizo tanto daño a personas que su único delito fue amar o ser diferente. Y consiguiendo esa primera batalla en diciembre del 78, 6 meses después de estas movilizaciones, cuando el gobierno de Adolfo Suárez anuncia que excluye de la ley de peligrosidad social los actos de homosexualidad, dejando de ser un delito en España en enero del 79. Era el año en que vino la amnistía para la gente de la diversidad sexual. Después de la dictadura hubo una transición, hubo una amnistía política en el 76, en el 77 fue ampliada, pero tan solamente afectó a aquellas personas que por cuestiones ideológicas también estaban en las cárceles, pero no a aquellas personas que por su disidencia sexual estaban en las cárceles. Fue entonces nuestra amnistía, la amnistía de la diversidad, tuvo lugar en enero del 79. Decir que en el 85, y yo me refiero a esta época, se puede decir preconstitucional, se puede decir también, y yo me gusta más llamarla tardofranquismo, porque aquí hemos vivido no solamente una dictadura, sino un tardofranquismo, un espacio de tiempo, mientras que todavía en las élites, no solamente del ejército, sino en muchos espacios de poder, aún continuaban muchísimas personas que venían procedentes del régimen y que todavía, aún en plena democracia, en una democracia parlamentaria, con una constitución, todavía vivíamos cierta manera una cultura franquista, porque el franquismo no es una persona, el franquismo, aparte de una persona, era una forma de entender, de vivir la sociedad y una cultura que condicionaba a hombres y a mujeres y a todas las personas en el Estado español. Con esto os puedo decir que en pleno 85 la sociedad española estaba en contra del divorcio, en contra del aborto, en contra de cualquier pareja del mismo sexo, y las personas trans éramos estereotipadas al máximo. Hablar de transexualidad era sinónimo solamente de hablar de mujeres. No existían los hombres, no existían las infancias. Parece que nacimos con 40 años, nacimos con 50, nacimos con 30 y no ha habido una anterior en nuestras vidas, ¿no? Como si no hubiéramos tenido. Yo creo que la cultura franquista, los países totalitarios se caracterizan por secuestrar las infancias de las personas trans. Nos secuestran y parece que en un momento de la vida nos da el siroco y aparecemos, como si no hubiéramos tenido una infancia o una adolescencia. Y era sinónimo, como he dicho, transexualidad era sinónimo de mujer, y de mujer que se dedicaba al espectáculo o que se dedicaba a la prostitución. Hemos tenido que arrastrar este estereotipo durante muchísimo tiempo. Sin embargo, algo también que condicionó de manera determinante este tipo de conductas que rechazaban cualquier tipo de disidencia sexual, también tiene que ver con la patologización. La patologización, ya no hablo de las identidades trans, la patologización de la orientación. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud no le dice al mundo: hay distintas formas de amar, hay
distintas formas de relacionarse y todas ellas son legítimas y todas ellas son naturales. Dejaron también nuestras compañeras gays y lesbianas de dejar de ser enfermos para la medicina. Digamos que casi siempre los países totalitarios se han servido de 3 pilares fundamentales que yo llamo la triada que mantiene la opresión contra la disidencia sexual, que son, por un lado, la medicina, que se encarga de decir esto es una enfermedad; por otro lado, la justicia, que convierte en delito cualquier conducta que no entiende; y por otro lado, otra herramienta ha sido la moral. Ha podido ser una moral católica, pero también hay morales laicas, que en un momento dado, por ejemplo, cuando la Iglesia va perdiendo poder, vemos como también hay otros medios que sustituyen a los púlpitos de las iglesias, y muchas veces esos púlpitos, desgraciadamente, pueden ser estos espacios que estamos hoy ocupando para transmitir y seguir perpetuando ideas erróneas que sigan situando en inferioridad de condiciones e ilegitimidad natural a ciertas personas porque aman o porque se expresan o son diferentes. Pero todo ello va cambiando. Yo creo que hay algo fundamental que destacar y muchas veces ni caemos en ello. Yo creo que hay 2 colectivos humanos que han hecho una gran revolución cultural y a nivel mundial sin el ejercicio ni de la fuerza ni de la violencia. Y ese es el movimiento feminista y ha sido el movimiento LGTB, que ha dotado al mundo entero, yo no estoy hablando de España, que ha dotado al mundo entero de principios, de razones, de marcos jurídicos, de cultura, de educación, para que el planeta, para que los países cada vez más sean más igualitarios, más diversos y más libres, para que la relación entre las personas sean respetuosas y para que entendamos que la diversidad es sinónimo de sumar y nunca de restar, porque una sociedad más diversa es más rica. Un país que blinda los derechos de todos es un país que amplía y que ensancha la democracia, que respeta los derechos humanos. Sin embargo, el país que se opone está poniéndole vallas, está poniendo barrotes a la libertad, a la dignidad de las personas. Por eso creo, compañeros, compañeras, chicas, chicos, personas que están aquí hoy, os hablo desde el corazón y desde la convicción que esto es una guerra que ya hemos ganado. Es verdad que cuando se avanza en derechos, la reacción tampoco se hace esperar. Y es verdad que se ha levantado una gran reacción contra los derechos de las personas trans, una campaña internacional que se repite como si fuera un argumentario o un glosario que coinciden en todos los países donde se habla en contra de las personas trans, de los mismos bulos y de los mismos argumentos que se fundamentan en prejuicio y nunca en una objetividad científica ni contrastada. Y por eso en Florida, por eso en Texas, por eso en Reino Unido, por eso en Chile, por eso en México, por eso en Argentina, por eso en España se ha levantado un bulo contra la dignidad y los derechos de las personas trans, basado, como he dicho anteriormente, en bulos y en estereotipos. Y se repite como un mantra, cosas que además después se pueden desmontar una tras de otra, que las mujeres trans venimos a borrar a las mujeres. Y yo siempre digo que si la mitad de la población, que son hombres, no han podido borrar a las mujeres en siglos, nosotras que somos el 2 por 1000 de la población, no vamos a poder borrar. Es como si dijéramos que una hormiga puede pisar a un elefante. Es algo tan absurdo como eso. O por ejemplo cuando se habla de manera frívola y además hipócrita que queremos operar a los niños, que queremos hormonar a los niños, cuando precisamente los marcos jurídicos, tanto el de España como el que se está negociando
o reivindicando en otros países, lo que precisamente está fundamentada es la despatologización, con lo cual precisamente esta ley viene a no medicalizar a los niños, a que no exista ningún tipo de tratamiento médico ni informe para que yo determine mi identidad. Totalmente contrario. Yo dije en México, en una televisión que tiene una máxima audiencia, porque allí había una portavoz de un grupo de estos fundamentalistas de la extrema derecha que de nuevo atacaba a las infancias trans diciendo pues este bulo, que los padres y las madres, que los activistas queríamos operar a los niños, que queríamos... Y yo dije en esa televisión algo que me salió del corazón y algo que conozco de verdad. Los niños lo que necesitan no se compran en las farmacias ni se encuentran en los quirófanos. Los niños los que necesitan el amor de sus padres y el respeto de las instituciones. Y mira, creo que ha habido un cambio cultural en España y ha sido debido a la incidencia que el activismo ha tenido en la política, en lo social y también en lo institucional. Ha tenido que ver también la despatologización de la homosexualidad en 1990, con lo cual ya no éramos, por un lado, no éramos una enfermedad, por otro lado, ya no éramos un delito y había que trabajar. Y había que trabajar ya por una igualdad. Y creo que, fíjate, ese paradigma de que la mayoría social en España era opuesta al divorcio, al matrimonio, a las parejas del mismo sexo, se ha dado un cambio y, como he dicho anteriormente, de una manera racionalizada, de una manera argumentada, con argumentos que han atravesado para poder cambiar la conciencia colectiva mayoritariamente de esta sociedad. Aún sabemos que existen elementos reaccionarios que se oponen a la igualdad de las mujeres, que niegan la violencia de género, que niegan el derecho del colectivo LGTBI a su existencia y a que vivan en igualdad de condiciones, pero son menos. Somos más las personas, somos más las mujeres, somos más los hombres, somos más la academia, somos más la ciencia, que hoy estamos en favor de la igualdad. Por eso esta guerra está ganada. Esta guerra es irreversible. Podemos perder batallas y batallas pueden ser que a veces haya países que den un retroceso, pero estoy convencida que esto es un proceso irreversible porque ya ha calado en el derecho internacional, porque ya la ciencia no avala los errores del pasado, porque además, precisamente en el espacio de la educación, se ha racionalizado de tal modo que el respeto a la diversidad forma parte del respeto a los derechos humanos y porque estamentos internacionales como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Consejo de Europa o la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, todas ellas abogan por el fin de la discriminación contra las personas que aman de manera diferente o el fin de la discriminación de las personas que se expresan y que son y que se sienten de manera diferente a cómo han sido asignadas. En este sentido, tenemos que decir, hay dos pautas importantísimas que tenemos que seguir consiguiendo. Una es, la educación es el pilar fundamental. Una educación, porque en la educación se sustenta el cambio. Por eso yo celebro, me siento orgullosa, me siento satisfecha y agradezco este tipo de iniciativa que tiene en estos espacios que para mí son el templo del conocimiento. Y el templo del conocimiento jamás puede difundir ideas que sigan perpetuando a un grupo humano en una desigualdad humana y en una desigualdad social, política, económica, etc. Es inadmisible, es antagónico a estos espacios. Por eso también han desaparecido de las universidades aquellos libros que hablaban que la homosexualidad se puede curar, porque la homosexualidad no es una enfermedad. Y aquello que no es una enfermedad no es
no es tratable y porque además ha quedado demostrado que cuando has querido hacerse ese tipo de práctica por los países totalitarios, como fueron las terapias de conversión, que eran electroshock, que le descargaban a las personas gay, lesbianas y personas trans para ver si dejábamos de tener esa orientación o este sentimiento de pertenecer a un sexo distinto. O, por ejemplo, no solamente ya los electroshock, todavía peor, las lobotomías, ¿no? Cuando se quería curar y finalmente ninguno de estos métodos fueron fiables y no produjeron ningún acto positivo porque hay algo de partida que es el error. Las identidades trans no son una enfermedad, la orientación tampoco lo es. Y hablando de las identidades trans, yo quiero explicaros una cosa a todas vosotras, a todos vosotros que sois jóvenes. Nosotras, las personas trans, no somos un fenómeno contemporáneo ni somos una moda. Nosotras existimos desde que la humanidad existe. Hemos tenido presencia en todas las culturas, en todos los tiempos y en cualquier situación geográfica. Esto, que es una mirada antropológica y social de este fenómeno, lo que nos da es un mensaje y una respuesta contundente. Las identidades trans forman parte de la diversidad humana. Por eso yo muchas veces, aquellos intolerantes que en el fondo lo que quieren es eliminarnos de la existencia, porque en el fondo lo que existe es un mensaje nazi de eliminar de la existencia a las personas trans, por eso nos niega. Les digo una cosa, solamente dejaremos de existir cuando la humanidad también lo haga, porque intrínsecamente estamos ligadas a la existencia de la humanidad. No puede haber una bomba selectiva que vaya buscando a las personas trans para eliminarlas. Si quieren eliminarnos, tendrán que eliminar a la humanidad, porque desde que esta existe, aquí estamos nosotras, con distintos nombres, porque el nombre de transexual prácticamente es un término acuñado por la medicina y tiene que ver mucho con los años 50 por ahí. Pero anteriormente hay culturas como la cultura mexicana donde están las muses, o la cultura india donde están las jirras, o las catoi, o otros grupos humanos donde han estado personas trans respetadas en el género en que se sentía y no han sido cuestionadas. Y os hablo, fíjense, desde una mirada antropológica y social, pero hasta la propia arqueología ha dado testimonio de esto. De hecho, en Creta, una isla de Grecia, apareció un esqueleto hace como 3 o 4 años que tenía una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. ¿Y qué nos contaba aquel esqueleto? ¿Qué mensaje nos daba aquel esqueleto? Pues en principio estaba sepultado según el respeto de aquella cultura en una posición fetal. Y en una posición fetal se daba sepultura a las mujeres. A las mujeres se la adornaban con caracolas, que significaba fertilidad, con vasijas de barro. Los hombres en aquella cultura se enterraban boca arriba, con las manos en el vientre y firmes, mirando hacia eso. Solamente las mujeres eran posicionadas de lado y en posición fetal. Con lo cual, pues en principio parece que era el resto arqueológico pues, de una persona XX. Cuando se hace un análisis genético de los huesos, se descubre que era una persona XY. Fíjese qué respetuosa soy yo cuando me refiero a esa persona. No he dicho era un hombre, no era una mujer, porque si en aquella cultura de hace 2,5 millones de años antes de Cristo era tan respetada para que en un acto tan sagrado como era la sepultura recibió la sepultura de una mujer 2500 años después, no voy a decir yo aquello que ya respetaba su cultura. Por eso me refiero a ella como una persona XY, que no quiere decir que sea hombre ni mujer. Su esqueleto era XY, pero fue una mujer y respetada como mujer. También la arqueología nos habla. La única que nos ha fallado en todo el tiempo ha sido la propia medicina, porque la medicina, al darle
el carácter de trastorno de la identidad a las identidades trans, ahí comienza el calvario de las personas trans. Ahí comienza no entender que esto forma parte de la diversidad humana, y en vez de habernos preocupado socialmente en respetar esa diferencia y que esa diferencia humana no tenga menos derecho que otras, nos hemos querido dar una respuesta médica a algo que lo que necesitaba era una respuesta de respeto y de derechos humanos. Sin embargo, la medicina se equivocó, pero se equivocó de una manera muy determinante. ¿Determinante por qué? Porque ha determinado la relación que la propia medicina ha tenido con las personas trans, tratándolas como enfermas mentales, pero también ha determinado las legislaciones de todo el mundo. Por eso yo digo, la patologización de las identidades trans ha sido la excusa perfecta para una violación sistemática de derechos humanos al colectivo trans. Sin embargo, esto afortunadamente ha tenido ya y tiene los días cambiados. Yo sitúo que en la última década ha habido una gran revolución a nivel mundial que se ha sentado con unos cimientos que ya esto no se va a mover, que podemos ser cuestionados y que la reacción sigue cuestionando, pero el derecho humano de las personas trans a acceder en igualdad a todos sus derechos, incluso el derecho humano a la identidad libre de tutelas médicas, libre de tutelas judiciales, es un derecho humano que tarde o temprano tendrá que ser respetado por todos los países del mundo. Lo mismo que debemos ser blindadas con leyes antidiscriminación por aquellos elementos que aún existen en la sociedad y que no respeta a las personas de la disidencia sexual. Y cuando digo no respeta, no me refiero a cuestiones verbales. También a veces se pasa a cuestiones que atentan contra la integridad física de las personas, a palizas, a golpes, incluso hasta asesinatos o incluso hasta asesinatos legales. No olvidemos que todavía existen cerca de 70 países del mundo donde la homosexualidad tiene como castigo pues la pena de muerte. Algo aberrante todavía en estos tiempos, ¿no? O como, por ejemplo, la identidad de las personas trans, a pesar de que sea un derecho promulgado por el Consejo de Europa, pero casi siempre, fíjense, el Consejo de Europa ha hecho 2 resoluciones muy importantes. Una tuvo lugar en 2015, la resolución 20/48 de 2015, que dice a toda Europa, le recomienda a toda Europa que es necesario modificar las legislaciones para que las personas trans puedan acceder al cambio de nombre y de género en sus documentos oficiales por un trámite sencillo, rápido, gratuito y administrativo, nunca judicial. Eso lo ha dicho en 2015 el Consejo de Europa, pero también precisamente la Agenda 2025 LGTBI del Consejo de Europa sigue insistiendo lo mismo, sigue insistiendo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues ocurre que al final y al cabo son recomendaciones. Nosotros desde el activismo nos gustaría que fueran directivas de obligado cumplimiento, porque lo mismo que en lo económico sí que se sanciona a los países que no cumplen el acervo económico, deberían de sancionar también desde Europa a aquellos países que no respetan los derechos humanos de la diversidad sexual. Y fíjense, cuando yo digo que en la última década se ha producido en el Estado español una gran revolución, me refiero a 2 hechos que tuvieron un precedente y que han tenido una gran influencia y una incidencia en las políticas públicas que tienen que ver con lo LGTBI, y lo sitúo en 2014. 2014, Cataluña es la primera comunidad de todo el Estado español en aprobar una ley antidiscriminación LGTBI, una ley que incorpora además sanciones administrativas que dividen entre leves, graves y muy graves, y que conllevan sanciones administrativas
por la comisión de un delito o de una falta contra una persona gay, lesbiana o una persona trans. Una ley que rápidamente ha sido ampliada, que ha dado cobertura, que en Cataluña esta ley ha permitido protocolos en los ámbitos educativos, en los ámbitos universitarios, para respetar la identidad de las personas trans. Una ley que ha permitido también abogar por un modelo de atención sanitaria, que es el que hace el Grupo Transi, creo que se llama Transi, que es un modelo de cercanía que respeta la dignidad de las personas trans, que no establece prototipos, que no cuestiona la forma de expresión o de sentirse las personas trans, y creo que es un modelo inmejorable a la hora de atender y un modelo a seguir por el resto de comunidades. Pero también en 2014, el mismo año, y sin habernos llamado por teléfono, sin habernos puesto de acuerdo, yo promuevo en Andalucía la ley más avanzada de España, pero también de Europa. Fíjese que la resolución que yo hablo del Consejo de Europa tiene fecha de 2015. Nuestra ley es un año antes. Fíjense que la despatologización de las identidades trans de manera oficial se hace en 2018 por la Organización Mundial de la Salud. Yo despatologicé ya las identidades trans en Andalucía en 2014. Esta ley fue pionera por estos dos motivos. Por primera vez en un marco jurídico hablamos de la libre autodeterminación del género y hablamos de la despatologización de las identidades trans. Eso fue algo muy revolucionario en Andalucía, porque en Andalucía teníamos un modelo de atención segregado, patológico, segregado porque solamente había una unidad en Málaga para toda Andalucía, desde Cádiz, desde Sevilla, desde Almería, desde Jaén. Todo el mundo teníamos que ir a Málaga como si tuviéramos una enfermedad rara o una enfermedad infecciosa a una unidad que se llamaba Unidad de Trastorno en Identidad de Género. Nosotras desde la ley de 2014 derrumbamos ese modelo y abogamos por un modelo igualitario. Por lo tanto, las personas trans ya no tenían que entrar por la puerta de la psiquiatría, sino que entraban por la misma puerta por donde entran todos los ciudadanos, por la puerta de la medicina general, y desde la puerta de la medicina general íbamos derivados a endocrinología, que no a psicología, a endocrinología, para que posterior a las pruebas médicas que te mandaba el endocrino, decidiéramos el tratamiento de reemplazo hormonal que cada persona necesita, quiere o reclama. Porque también tenemos que tener en cuenta algo importante. Los derechos, no se nos olviden, los derechos garantizan, pero que no obligan. El derecho al aborto no obliga a las mujeres que vayan a abortar. El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo no obliga a que todos los gays se casen ni que todas las lesbianas se casen, pero tienen la garantía de poderlo hacer. El derecho de las personas trans nos garantiza, pero no nos obliga a ir a por las hormonas, porque aquí también quiero establecer una fuente de conocimiento para vosotras, y es algo muy importante. Las personas trans no somos un colectivo hegemónico, somos un colectivo totalmente heterogéneo y diverso. Existen tantas formas de vivir y de sentirse trans como personas trans habemos. Huimos de los prototipos estancos y cerrados, porque al final estos prototipos estancos y cerrados son contrarios a la diversidad humana. Y si abogamos por la diversidad humana, no existe una manera única y legítima de ser trans. Todas son válidas. Quien se quiere operar como quien no se quiere operar. Quien se quiere hormonar como quien no se quiere hormonar. Porque lo importante es respetar la libre determinación de las personas, que es la esencia más importante que tenemos. A ver, la libre identidad muchas veces se ha querido vender como si fuera el asteroide que va a golpear la Tierra y que va a transexualizar a todo el mundo. No, mire usted, la libre autodeterminación del género es una herramienta jurídica que por primera vez se utiliza en Argentina en 2012 para devolver a las personas trans la capacidad de ser sujetos de derecho y no
objetos de la medicina. Esa es la libre autodeterminación del género. Por lo tanto, si devolvemos a las personas trans su capacidad como sujetos de derecho, respetemos que cada persona se expresa y viva como quiera, que cada persona sea dueña de su tránsito porque es su vida y tan solamente a ella le compete. Eso tiene que ver mucho con ese grito feminista. Fíjate cómo las cosas al final están muy relacionadas. Cuando las mujeres empezaron en un grito feminista que tiene una gran carga ideológica y filosófica y reivindicativa y de empoderamiento, nosotras parimos, nosotras decidimos, era el grito de las mujeres a decir: mi cuerpo es mío, yo decido con quién me caso, yo decido cuándo quiero abortar, yo decido con quién quiero relacionarme, yo decido y gestiono mi cuerpo, mi placer, mis derechos. Por lo mismo las personas trans. Las personas trans decimos: mi cuerpo es mío, yo decido. Y en esta última década hemos conseguido, por lo que hemos dicho, la ley trans de Andalucía rápidamente fue un reflejo, un faro donde mirarse. Madrid, que en 2016 le siguió a Andalucía, 2017 Valencia, 2018 Aragón, 2019 se modifica la ley de País Vasco y de Navarra, 2020 se renueva la ley de Canarias, 2021 se aprueba otra ley en La Rioja. Actualmente España tiene 17 comunidades, 9 cuentan con leyes específicas trans y hasta un total de 16 tenemos leyes LGTBI. Tan solamente nos quedan 2 comunidades que están vacías de legislación, ni LGTBI ni trans, que es Castilla y León y es Asturias. Esperemos que pronto, más pronto que tarde, los colectivos, las instituciones de estas comunidades también hagan lo propio. Pero no obstante, nosotras ya habíamos visto, principalmente yo, que fui fundadora de la Federación de Colectivos Trans del Estado español, porque vimos que las leyes autonómicas era un mensaje al Estado. Y estaba muy bien que las comunidades autónomas respetaran nuestra identidad y que la administración pública de cada comunidad respetara la identidad de las personas en todo ámbito público, con independencia de lo que pusiera en el DNI. Por eso, antes se ha dicho aquí, por la responsable de igualdad de la universidad, que las personas que están en la universidad tienen derecho a modificar su nombre con independencia de lo que pongan en el DNI. Pues igual pasa en todas las comunidades, pero no solamente en la universidad, en los institutos, en las escuelas, incluso también tienen derecho los menores a los bloqueadores hormonales cuando así lo precisan y cuando así lo requiere. ¿Vale? No tampoco todos los menores están llevados. Y también tener que decir que los bloqueadores son tratamientos que, por mucho que también desde los bulos hayan dicho que son experimentales, nada de experimentales. Llevan más de 40 años tratándose en el Children's Center de San Francisco y en Holanda. Unos tratamientos que han dado como resultado balances muy positivos, porque casi la mayoría de chicos y chicas que lo han utilizado, hay un estudio en Holanda que demuestra que de un seguimiento a 125 niños que fueron tratados con bloqueadores desde la edad de la infancia, todo hasta la edad adulta, ninguno de ellos hizo un retroceso. Por eso también un poco aquello de que mucha gente de manera frívola se cree que es que un niño hoy puede pensar una cosa y otro día puede pensar otra. Desde la más supina ignorancia y desde un adultocentrismo que tan solamente revela cuán ignorante eres y cuán despreciativo de la psicología evolutiva que habla como un niño, como una niña, tiene los mismos mecanismos para saber quién es y quién no es. Por eso, muchas veces, desde esa ignorancia
a veces utilizada con maldad, a veces con la ignorancia. Se le dice a los padres, se nos dice a los activistas, y tan chiquitito va a saber un niño lo que es. Y yo le pregunto, ¿tú no sabías lo que eras cuando eras chico? ¿Tú no sabías lo que eras cuando chica? ¿Por qué no lo voy a saber yo? Pues lo sé igual que tú. Por el mismo mecanismo que tú, teniendo conciencia de quién soy, porque la identidad sexual es la conciencia de quién uno es. Por eso también hay que corregir. Las personas trans no nos sentimos, las personas trans somos. Yo no me siento una mujer, yo soy una mujer desde que he nacido hasta que me muera. Una mujer trans, sí. Esa es mi diferencia, pero mi diferencia no me hace ser distinta ni que tenga menos derechos. Me hace ser una mujer diversa, lo mismo que es una mujer diversa, negra, gitana o de otra raza. Mi diversidad no me hace menos mujer. Lo que nosotras venimos también, las mujeres trans, igual que otra diversidad de mujeres, ampliar el marco tan grande del hecho de ser mujer. Y fíjense, ayer mismo tuve que gestionar algo que le bofetea en la cara a todos estos intolerantes, a todos estos fascistas, porque solamente la transfobia se fundamenta en el fascismo, la negación, cuando se niega la violencia de género, cuando se niega la identidad trans. No es que quieran negar mi existencia, porque aquí estoy. El lema está, ¿existo con los mismos derechos o existo con menos derechos? Y en este sentido, tanto las familias como las personas trans nos negamos a existir con menos derechos. No queremos más, pero tampoco nos vamos a conformar con menos que la igualdad. Y fíjense, hay dos datos que son que de los mismos hay una respuesta muy contundente y un mensaje contundente. Hay un observatorio en Europa que se llama Transgender Euro, que va haciendo un monitoreo durante todo el año para registrar los asesinatos a personas trans y que todos los años por el mes de noviembre lo hace público. Por eso el 20 de noviembre es el día de la remembranza trans o el día de la memoria trans, el día en que recordamos a todas las personas que han sido asesinadas en el año anterior. Bueno, pues el año anterior, porque todavía este año, hasta noviembre, no se darán las cifras de este año, el año pasado asesinaron a 3.400 personas trans. Desde 2008 hasta el año pasado, que lleva funcionando este servicio de monitoreo, se habían asesinado a cerca de 8.000 personas trans, más de 8.000 personas trans. Es un monitoreo que al final no es internacional, porque no hace muestra ni de la India, ni de China, ni de Japón, ni de Rusia, con lo cual las cifras podían ser muchísimo más alarmantes. Y también porque en algunos países, cuando asesinan a una mujer trans, en la propia prensa la trata en masculino y no es un asesinato que se contabiliza porque queda camuflado. Aún así, os quiero dar una cifra. De esos 8.000 y pico asesinatos a personas trans, el 99% mujeres. Mujeres pobres, mujeres racializadas, mujeres que no tenían más de 35 años. El patriarcado, el machismo, de manera criminal nos sigue asesinando a mujeres trans y a mujeres cis en la misma proporción. Y, por ejemplo, ayer yo sé que muchas de estas corrientes de mujeres transexcluyentes que perversamente se han escondido tras las siglas del feminismo para hacer circular un discurso de odio entre las personas trans, han dicho, entre otras cosas, y las mujeres trans pueden entrar ahora en las cárceles de hombres, y las mujeres trans podrán entrar ahora en los servicios públicos de mujeres. Y yo les reto a que pongan en lo alto de la mesa a alguna mujer que haya sido violada por una mujer trans. Mire, esta ley no ha venido a cambiar el régimen penitenciario, ¿no? Si no hubiese estado resuelto, quizás lo hubiera cambiado. Las personas trans desde 2006
2006, la ley se ha aprobado en 2023, desde 2006 las mujeres trans privadas de libertad podían entrar en el módulo de mujeres. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres trans en el módulo de hombres hasta en un solo día nos violaban 8 veces. Y muchas veces con la complicidad de los funcionarios de prisiones que te metían en una celda y le cobraban dinero a los presos para que entraran a violarte. Y teniendo conciencia esto, instituciones penitenciarias en 2006 lanza una directiva para que las mujeres trans privadas de libertad pudieran entrar en el módulo de mujeres. De 2006 hasta 2023 creo que han pasado cerca de 17 años, si no me equivoco más. Pongan en lo alto de la mesa el nombre de una mujer que haya sido violada por una mujer trans. Sin embargo, nosotras hasta en un día 8 veces nos violaban. Conclusión, las mujeres trans no somos un peligro. Las mujeres trans estamos en peligro. Y fíjense, ayer, y se lo comentaba hoy a la compañera directora del Instituto de la Mujer, porque ayer me tocó tener que hablar con el Instituto de la Mujer de Andalucía, estuve hablando con la Secretaria de Estado contra Violencia de Género, porque este fin de semana pasado a una chica con 18 años, una chica trans, en una discoteca de Jerez, la siguió un individuo, un machirulo de estos cobardes, el mismo machirulo cobarde que ataca a vosotras, el mismo también nos ataca a nosotros. Siguió a la chica hasta el cuarto de baño, la redujo porque era un señor mucho más grande, la inmovilizó, la forzó a tener una relación forzosa y dolorosa, incluso humillante, porque le obligó hasta hacerle una felación, una violación a cal y canto y dura que sufrió una chiquita solamente con 18 años, una chiquita trans. Por lo tanto, cuando dicen las mujeres trans pueden entrar a violar a los hombres son los que se cuelan en los bates de las mujeres y no tienen que disfrazarse de mujeres para violarnos a ninguna de nosotras. Y no son a las mujeres trans a las que hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a estos machirulos, hay que tenerle miedo al patriarcado, hay que tenerle miedo al machismo, a ese que acecha por las noches a las mujeres trans cuando están en la parada de un autobús, a ese que acecha a una mujer trans cuando está en una fiesta popular, cuando sale del portal de su casa, a ese señor machirulo cobarde que además tan cobarde es que él siempre le gusta actuar en manada en contra de las mujeres. Situarnos como un peligro es lo más fascista y lo más patriarcal, porque es difuminar la diana de a quien tenemos verdaderamente que combatir, que es al machismo, al patriarcado asesino que nos intenta violar a las mujeres trans o cis en cualquier espacio público, de ocio o a la salida de nuestras casas. Y bueno, con esto solamente me gustaría terminar diciendo que estos seminarios, estas jornadas sobre diversidad forman parte de este blindaje que tenemos que hacer, por un lado, para que nuestra sociedad sea más respetuosa con la diversidad, pero también creo que el conocimiento, que la ciencia, que la empatía es un muro también contra el fascismo. Muchas gracias. Y no sé si hay previsto un tiempo para preguntas. Yo no sé qué tiempo me da. Aprovechad que hoy es gratis. Hola, nada, yo simplemente agradecerte por
gente como tú, ¿no? Y muchas que te han acompañado, el mundo evoluciona y si no seguiríamos ahí en las cavernas y tirándonos de los pelos. Entonces quería resaltarte, darte la importancia, darte el valor y agradecerte pues que seas así. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Hola, se me ocurre hacerte una pregunta, tú que has dicho que has vivido en la etapa anterior a la democracia. No sé si me vas a perdonar la indiscreción, o sea, la ignorancia, pero no sé si hay datos sobre el aumento del colectivo en la etapa de la libertad. Si hay una evolución. ¿Que hay más gente ahora? Sí, que si hay un estudio o que si tienes datos para decirnos cómo ha sido esa evolución. Es decir, si en los primeros años menos, ahora más, lo que me gustaría saber si va aumentando. Sí, lógicamente creo que ahí te voy a responder a la pregunta que tú me haces, pero después te voy a poner como una analogía, ¿no? Yo creo que la violencia hacia las mujeres ha existido siempre, siempre se han dado palizas a las mujeres, siempre las mujeres han sido violadas, hasta en el seno de la pareja, pero las mujeres se sentían sucias, avergonzadas y culpables. Creo que la conciencia colectiva, la conciencia que el feminismo ha hecho primero para hacer públicas todas estas denuncias, no hace que haya más denuncias, hace que hoy se denuncien estas denuncias, hace que hoy las mujeres estén empoderadas y no se sientan sucias ni culpables, sino víctimas. Ese es el cambio. Con nosotras también ha pasado algo similar. Mira, yo me siento muy orgullosa del cambio que ha tenido en esta década el colectivo trans. Porque yo te hablo y no quiero hablarte desde el patetismo, te hablo desde mi vida porque a mí no me importa exponerlo. A mí mi padre me dio una paliza, la primera, cuando yo tuve 6 años. De 14 a 17 años estuve castigada a comer en la cocina porque yo le daba asco. A mí mi padre nunca me echó de mi casa, pero yo me fui de mi casa para poder hacer un tránsito porque sabía que en mi casa no podía. Toda la gente de mi generación se encontró con este mismo patrón. Abandonar el hogar para hacer el tránsito, abandonar los estudios porque no había protocolos como hoy hay que te protejan de la discriminación y que respeten tu identidad, enfrentadas a una sanidad pública que daba la espalda y que teníamos que costear nosotras mismas, enfrentada a un mercado laboral cerrado a cal y canto. Nuestra única salida precisamente era el estereotipo, una esquina para buscarte la vida, para pagar una pensión, para guarecerte del frío, para tener un plato de comida que comer, para vestirte y para pagar tu atención. Hoy, en esta gran revolución, ¿sabe qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido algo muy importante. Hoy las familias no nos dan paliza. Hoy las familias nos acompañan y nos aman y luchan por los derechos de sus hijos, de sus hijas y de sus hijes. Hoy hemos desdibujado la tristeza y la mueca de tristeza por brillo en los ojos y por sonrisas en los niños. Y hoy estas chicas que tenían que abandonar sus casas, terminar en esa esquina, están en las universidades. Y lógicamente eso hace que más gente tengan referente. No, esto no es una pandemia. Mire, muchas veces también se ha dicho y se dijo de la homosexualidad, como si esto fuera algo que se pegaba, ¿no? Como si los hijos de los homosexuales hubiesen nacido también de padres lesbianas y padres de esto, o tantos estereotipos, que es el padre el alcohólico, en fin, miles de cosas para negar que forma parte de la diversidad humana, ¿no? Yo creo que en la medida en que hay más conocimiento, la gente se ubica más. Yo misma, ¿por qué fundé en 1976, cuando tenía 18 años, un movimiento que se llama Movimiento Homosexual? ¿Es que yo era homosexual? No, pero era lo que la sociedad me decía. El franquismo, lo mismo que Pinochet, lo mismo que en Argentina, todos los países totalitarios se han marcado por lo mismo, por la persecución de la homosexualidad, pero sobre todo por una gran miopía de no distinguir orientación de identidad y que en el mismo saco entrábamos todas. Eso también se me ha olvidado, porque de esa ley la mayoría de las víctimas fuimos las personas trans y fueron las personas que tenían una expresión de género no normativa, aquello que conocemos todos como las locas de los pueblos, las locas de los barrios, porque era la gente visible.
cuando vamos por la calle, yo no sé remito a aquel señor qué orientación tiene, ni esta señorita, ni aquella señora. No lo sé porque la orientación corresponde a la esfera íntima de la persona. Sin embargo, la identidad o la expresión es algo visible. Por lo tanto, éramos la diana que recibió los peores envites de los peores países más totalitarios, pero desgraciadamente también fuimos las grandes olvidadas de la democracia, a pesar de que nosotras pusimos el cuerpo para que en España y en otros países hubiera avances y derechos para todas, para todos y para todes. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo? Sí, Sí te en la escucho. línea de lo que han dicho los compañeros anteriormente. Gracias por la valentía y por tanto sufrimiento, ¿no?, del colectivo que ha transformado en activismo, en lucha, en visibilizar. Bueno, estoy realmente impresionada. En mi caso, yo nací, me ha gustado mucho el recorrido histórico también. Yo nací justo el año en que murió el dictador, Francisco Franco. Y bueno, ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, ¿no?, que las mujeres trans estaban asociadas desde un estereotipo al espectáculo o a la prostitución. Yo recuerdo de niña, voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Vivi Andersen, a través de las películas de Almodóvar, y bueno, La Veneno, que a pesar de la vida terrible que tuvo, pues recientemente ha habido hasta una serie de televisión. Entonces me gustaría preguntarle hasta qué punto estos 2 ejemplos y otros muchos más han ayudado a que desde los 80, ¿no?, que yo vengo de esa época oscura, ¿no?, o todavía con miedo, ¿no?, en esa democracia incipiente, hasta qué punto han ayudado estas, o sea, un estereotipo bueno para asumirlo, ¿no? A ver, yo entiendo en la línea de que yo he dicho que no existe pues un estereotipo hegemónico para definir a las personas trans, porque me parece que son constrictores y antagónicos al respeto a la diversidad, ¿no? Yo entiendo que como parte de la diversidad, todas las personas son dignas de ser expresadas. Yo creo que ha ayudado a visibilizar a las personas trans. Que mucha gente se quede a lo mejor pues con el estereotipo. De todas maneras, también creo que forma parte de la historia. Yo creo que la televisión, lo mismo que las series de televisión, lo mismo que los espectáculos de moda, los anuncios. Creo que la incursión, cuando yo dije esta batalla la hemos ganado, no lo he dicho de manera baladí, valenta, y a veces se percibe como muy poca, pero hoy las mujeres trans, poco a poco vamos derribando muros que antes estaban cerrados para nosotros, muros como posiblemente que yo no estoy de acuerdo como mujer no estoy de acuerdo con los concursos de belleza, pero si era un espacio cerrado para las mujeres trans y yo puedo entrar, bendita, y celebro que también no sea un espacio cerrado para las mujeres trans, pero hoy hemos abierto espacio en la ciencia, hoy nos hemos abierto espacio en la política, hoy nos abrimos espacio y las generaciones próximas nos van a sorprender más. Nos van a sorprender más porque, como he dicho, hoy están en las universidades y tendremos grandes psicólogos, profesores, profesoras, antropólogos, antropólogas, periodistas. Estamos forjando la referencia de nuestro colectivo dentro de lo que es la incursión en la vida social, política y cultural. Porque hasta ahora el único referente era el espectáculo o la prostitución. Y no lo digo en plan peyorativo, pero era lo que había, y era también el retrato. Fíjense, muchas veces la película de La Veneno, o la serie de La Veneno mejor, pues para mí me parece como un documento histórico que retrata un momento cultural y político que hemos vivido, y ahí se ve mucha crudeza, y eso lo hemos vivido. Por eso he hablado de un tardofranquismo. A veces me falta tiempo, ¿no? Las personas trans, fíjate, estuvimos en primera línea para luchar contra la ley de peligrosidad social, y en 1979 conseguimos que dejamos de ser delitos. Pero fíjense, todavía las personas trans tuvimos que esperar hasta el 88,
cuando se aboliera la ley de escándalo público, porque todavía estaba vigente la ley de escándalo público, que consideraba un escándalo público que yo, un hombre, saliera a la calle vestida de mujer, con lo cual todavía había una represión brutal para las personas trans, aun cuando ya los gays y las lesbianas ya no eran un delito por el hecho de amar o ser diferentes. Pero nosotros teníamos todavía una ley, esa ley no tenía como consecuencia prisión, pero tenía una detención en comisaría máxima hasta de 72 horas. Tengo compañeras que estuvieron 72 horas, que salían y a la media hora la volvían a meter para adentro para estar otras 72 horas. Y en esas comisarías, no en todas, pero muchas de esas comisarías recibieron bofetadas, palizas, insultos, incluso agresiones sexuales. Y eso pasó en el 88 en España. Lo mismo que en el 88 o el 88 los skinheads salían por la noche a la casa del Travelo, a la casa del maricón. Una cosa que dio como lugar, en la serie de la Veneno se ve cómo van con bate de béisbol y con cadenas a pegarle, pero que costó la vida de una mujer trans en Barcelona, en la ciudadela, que se llama Sonia Rescalvo, y que la asesinaron a patadas los skinheads. Con lo cual, creo, fíjense, nuestra sangre sirve después para traer derecho al colectivo LGTBI. La muerte de Sonia Rescalvo, que tuvo lugar en el 91, se resuelve en el 94, una sentencia condenatoria, la primera vez considerado un crimen por delito de odio. Y como consecuencia se introduce en el Código Penal el artículo 510 contra el delito de odio y se introduce el agravante de homofobia y transfobia. Nuestra sangre trajo derecho para todas, para todos y para todes. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte porque nos has comentado sobre estos avances sociales y también sobre este movimiento falsamente denominado feminista, que es transexcluyente, pero ahora se está poniendo el punto de mira en el ámbito deportivo en las mujeres trans. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión o tus pensamientos sobre esta actualidad. Mira, de esto de, como he dicho antes, hay un glosario, ¿no? Un glosario además nos falla. Borrado de las mujeres, mujeres del deporte, la incursión en los espacios públicos, en la hormonación de los menores. O sea, este es el mantra a repetir, orquestado además desde una campaña internacional, no se los olvide, porque a nivel global ya ve el avance que hacemos las mujeres, el avance que hace el colectivo LGTBI, que está ya arraigado en muchos países y da igual que gobierne una derecha que gobierne una izquierda, siempre que no sea la ultraderecha. Porque mira, la estrategia 2025 la ha promovido Ursula von der Leyen, cuando todo el mundo sabe que esta mujer es una mujer de derecha. Sin embargo, esa estrategia que ha hecho la podía haber hecho yo misma, que no soy de derecha. ¿Por qué? Porque era desde el respeto a la dignidad del colectivo LGTBI. Pero te contesto a lo que tú me has dicho. En cuanto al deporte, pues sigue siendo un bulo. ¿Por qué es un bulo? Primero, para empezar, nosotras somos el 2 por 1000 de la población. Entre todas y todos, yo creo que somos bastante baguetes para los ejercicios y para el deporte. Todas y todos, bastante baguetes. Sobre todo para ser ya deportista de élite, todavía menos. Entonces, cada vez que se va reduciendo, pues también el número nuestro es menos, ¿no? Yo creo que no puede haber, con la mano, igual me sobra las personas trans de competición de élite. De todas maneras, os digo, hay unos filtros médicos establecidos para que la gente pueda o no pueda, impuesto, y ahora os diré también de manera colateral a quién verdaderamente está afectando, para que veamos un poco lo transmisógino, pero al mismo tiempo lo machista patriarcal de este bulo, ¿no? Porque primero una mujer trans está sometida a un cariotipo, y cuando ven, porque tiene unos niveles de testosterona por debajo, es cuando puede competir.
somos mínimas, pero ha pasado un filtro, no es cualquier mujer. Aquello de decir, es que como su nombre tiene la misma fuerza, eso es algo viejo, pero al mismo de viejo es algo que verdaderamente quien lo repite, pues lo único que demuestra es una ignorancia supina. Primero porque eso hay unos controles que hay que pasar. Esos controles, ¿sabe a quién perjudica de manera colateral y de manera brutal? Está afectando. La discriminación a las mujeres trans es la pantalla para atacar a las mujeres africanas, porque las mujeres africanas por naturaleza sí que tienen unos niveles de testosterona superior. Y son a ellas las que le están afectando precisamente estos filtros y esta crisis. Creo que el deporte es algo internacional. Creo que la sociedad cada vez más tenemos que ir, cuando superemos distintas brechas de desigualdades, para que todos tengamos los mismos derechos. Creo que los hombres también están haciendo un gran ejercicio. Los hombres feministas que se han incorporado al feminismo, que entienden que tienen que desconstruir esa masculinidad tóxica que va en contra de su propia naturaleza y que le hace tener unas metas imposibles de conseguir porque forman parte del imaginario machista, aquello que yo sé y al final no aguanta ni 2 cubatas, van a decir. O sea que el hombre también tendría que despojarse de esa masculinidad tóxica para que también sea un ser humano mucho más feliz y más integrado. Esto creo que al final tendríamos que conseguir pues espacios. Yo sé que es una utopía, pero creo que vosotros que sois jóvenes tenéis que trabajar en ello. Espacios pues que sean mixtos para todo el mundo. No estamos aquí hombres y mujeres. Si cuando alguien te quiere violar, te va a violar en un ascensor, en una esquina, tendrá que entrar en un cuarto de baño a la fuerza. Pues yo creo que no tendría que haber ese tipo de distinciones y a lo mejor, pues sí, dependiendo de la fuerza física, pero no por ser trans, pues hay deportes para unas personas o deportes para otras. Pero la discriminación de las personas está en el deporte me parece una salvajada y me parece además que esconde algo peor, que es la persecución y la cacería de las mujeres negras. Aquí. Bueno, vale, pues vamos a hacer un pequeño descanso. A las 12 volvemos y nada. Espero que haya sido grato y muy didáctico para todas y todos. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias.